Ya. Entonces ahí tenemos un objeto A que está a una temperatura T sub A y vamos a colocar un cuerpo B. Ahí, tenemos dos objetos, T sub A y T sub B, y vamos a suponer que la temperatura del cuerpo, copiamos, ahí, ahí, vamos a suponer que la temperatura del cuerpo A es mayor que la temperatura del cuerpo B, y por algún experimento, nosotros vamos a colocar los dos objetos en contactos. Todo esto para explicaros, ¿cierto?, lo que dice en forma teórica, ¿cierto?, mediante un esquema, creo que queda mucho más claro, un dibujo, ¿cierto?, y la gente se puede entender, ¿cierto?, de qué trata la situación. Entonces ahí tenemos un cuerpo A, un cuerpo B, y eh, se colocan en contacto. Como la temperatura del cuerpo A es mayor que del cuerpo B, entonces se produce una transferencia de energía en forma de calor. Se produce una transferencia de energía, ¿cierto?, de energía en forma de calor desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. Ya se produce una transferencia de energía al colocarlos en contacto. Se supone que el cuerpo A y el cuerpo B están aislados térmicamente, entonces la física indica que, o la naturaleza nos indica que se produce una transferencia de energía al colocarlo en contacto desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. ¿Y esto hasta cuándo dura? Esta transferencia de energía va a durar hasta que la temperatura del cuerpo A sea igual a la temperatura del cuerpo B. Y se produce entonces lo que se llama el equilibrio térmico. El equilibrio térmico. Ahora, si la temperatura del cuerpo A era, suponte tú, 100 grados y la temperatura del cuerpo B era 70 grados antes de colocarlos en contacto, después puede suceder que la temperatura que alcanzan los dos son 55 grados, por ejemplo. Este queda con 55 y este queda con 55 grados. Se ha producido la transferencia de energía en forma de calor. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produjo el equilibrio térmico y las temperaturas finales son, ¿cierto?, son iguales. Y esa es la ley cero de la termodinámica. ¿Qué es lo que te dice aquí? Si uno lee, dice la ley cero de la termodinámica. Si medimos la temperatura de un cuerpo y tenemos igual temperatura que un segundo cuerpo, entonces se dice que los dos cuerpos están en equilibrio térmico, es decir, esto se denomina la ley cero de la termodinámica. No sé si les queda claro mediante este esquema y dibujo.
¿Aló? ¿Sí Sí, me escucha? profesor. Sí, profe. Ya. Por ejemplo, hay muchas personas que estos días fríos, ¿qué es lo que han hecho? Han calentado un poco de agua, la colocan en un guatero. El guatero sería el cuerpo A, ¿cierto? Está con agua hirviendo, 100 grados, y tú tienes tus pies helados, entonces tú tienes los pies helados y los colocas en contacto el guatero con tus pies. Y se produce una transferencia de energía desde el guatero hasta tus pies. ¿Y eso ocurre hasta cuándo? Hasta que se produce el equilibrio térmico. Ambos quedan con igual temperatura. Ahora, obviamente eso no es solamente el contacto entre tus pies y el guatero, sino que está la frazada, está la sábana, parte del colchón, ¿no es cierto?, de los utensilios que tú te estás cubriendo tu cuerpo, ¿me entiendes? Pero esto es en condiciones ideales para cuerpos aislados. Y eso es la ley cero de la termodinámica. Entonces la transferencia de energía se cumple, ¿cierto?, hasta que se produce el equilibrio térmico. Entonces, reciclando un poco, hemos visto tres cosas importantes que mis alumnos tienen que saber, ¿cierto? Primero, que lo que es el concepto de la termodinámica, que lo que es el concepto de calor, en qué unidades se miden, en joule, calorías, kilocalorías, que es una forma de energía, y que la temperatura, ¿cierto?, es una variable escalar inventada por el hombre, arbitraria, que denota, ¿cierto?, o expresa cuán frío o cuán caliente está un objeto, debido a estas transferencias de energía en forma de calor. Y hay una ley importante que es la ley cero de la termodinámica, que se dice que si tú tienes dos cuerpos aislados con diferentes temperaturas y lo colocas en contacto, esa transferencia de energía, ¿cierto?, dura hasta cuando se alcanza el equilibrio térmico, es decir, las temperaturas de ambos objetos son iguales. Entonces aquí el hombre inventa los termómetros y la escala de temperatura. ¿Y qué es lo que son los termómetros? Son instrumentos que sirven para medir la temperatura basados en propiedades físicas que cambian con la temperatura. Constan de una masa de un líquido que se expande dentro de un tubo capilar cuando se calienta. Eso es lo clásico, el termómetro que tenemos en nuestras casas, que nos regalan, ¿no es cierto?, que es una cosita de plástico con vidrio, ¿cierto? Y donde hay una cierta escala y hay un líquido que normalmente es mercurio. Fíjense ustedes que el mercurio es un elemento altamente tóxico, hay que tratar de alejarlo del niño, ¿cierto? Muchas veces nosotros cuando se quebró un termómetro, jugamos con mercurio y hacíamos las pelotitas, una serie de cosas. Entonces cuando se caiga ese mercurio, se rompa un termómetro, usted trate de aislar el mercurio limpiando adecuadamente y colóquelo en una botella de vidrio, no de plástico, porque el mercurio termina corroyendo el plástico. Y la OSD, porque siempre hace ya como aproximadamente entre 10 a 15 años, se prohibió la construcción de termómetros basados en mercurio en toda Europa. Bueno, en toda Europa no, en todos los países que están, ¿no es cierto?, anexados a la OSD. Ya no se están construyendo muchos termómetros a mercurio, y usted ve que esos están siendo cambiados por cuando usted va a un supermercado, va a un cine o a un mall, ¿cierto? A usted le toman la temperatura y son termómetros digitales, en general, ¿lo cierto?, que usted coloca su mano o alguien le coloca con un termómetro personal, ¿lo cierto?, le logra medir la temperatura en el brazo, en la muñeca, etcétera, etcétera. Han sido cambiados, pero normalmente todavía existen en las casas y eso habría que desecharlo, dejarlo de un costado, de lado, ese tipo de situación. Entonces nuestras primeras mediciones que las hacemos mediante el tacto, y desde niños sabemos diferenciar los cuerpos fríos, tibios o fríos. La piel es nuestro primer termómetro. Entonces yo le sugiero que eso es bastante subjetivo, le sugiero que haga el siguiente experimento en la casa. Escuche bien para no tener problemas y quemaduras de primer y segundo grado y después me estén denunciando, ¿cierto?, con esa situación. Usted toma un poco de agua caliente, ¿cierto?, y la pone en un tiesto, vierte un agua con una temperatura que usted la pueda soportar, de manera de colocar ambas manos. La coloca y coloca otro pocillo, una con agua helada y otro con agua tibia. Entonces tiene que diferenciarse. Entonces usted coloca ambas manos, las coloca en los recipientes, en el recipiente caliente durante unos 30 segundos, las saca y usted coloca su mano izquierda en el pocillo con agua helada y en el pocillo con agua tibia. Y va a ver que la sensación térmica que usted tiene es diferente. Es decir, nuestro primer termómetro, que es la cuestión táctil, es una cuestión bastante subjetiva. Entonces, para evitar ese proceso es que el hombre inventa cuestiones técnicas
que son las medidas de termómetro, como son las termocuplas y los diferentes tipos de termómetros, etcétera, etcétera. Tenga cuidado, ¿cierto? No se vaya a quemar, no me vaya después ahí a estar con abogados, ¿cierto? Encima, mire las quemaduras que tuvo mi hijo, el experimento que hizo, sino que una temperatura que pueda soportar agradablemente, ¿ya? Pero la idea es que pueda usted notar esa diferencia de temperatura. Entonces hay muchos termómetros, en termómetros líquidos, sólidos y gaseosos, y los termómetros líquidos es un bulbo de vidrio que está al vacío, donde hay un tubo capilar y se coloca en contacto con un cuerpo que se dilata en cuestión. Entonces, la cualidad de esos termómetros líquidos, el líquido debe ser opaco, obtener un alto grado de pureza, que se dilate uniformemente, que el líquido no se adhiera a las paredes del tubo y que sus puntos de fusión y ebullición sean distantes. ¿Qué tipo de termómetros hay? Hay termómetros clínicos de máxima mínima, de gas, metálica, pirómetro óptico, el que usa el mecánico para poder medir la temperatura. Están las termocuplas, están los digitales, ¿cierto? Hay una infinidad de termómetros en cuestión. Ahora, aquí va a decir algo al respecto. Esperen un poquito, ¿qué es lo que está? Ah, usted va a tener que hacer mediciones en terreno con estos trípodes. ¿Cómo se llama ese trípode? Cuando se hacen las mediciones. Aló, ¿El topográfico? el topográfico. Entonces ahí eso tiene un nivel, ¿cierto? Y tiene un nivel donde hay una graduación que tiene ahí tiene un líquido que es mercurio. Entonces, hay líquidos que mojan y líquidos que no mojan. Por ejemplo, el agua es un líquido que moja. El agua, mira aquí en este vaso que estoy tomando ya, ¿ves? Es un líquido que moja y por lo tanto te forma una guatita de tipo cóncavo. ¿Por qué? Porque hay líquidos que no mojan, que se separan y te forman una guatita de estas características, una guatita convexa. El mercurio forma esa guatita. En cambio, el agua forma una guatita, ¿cierto? De tipo cóncavo. ¿Por qué? Porque mojan las paredes del tubo. Entonces usted tiene que darse un parámetro. ¿Dónde usted mide? Mide en el montículo de esa guatita, en la parte media o en la parte inferior. Normalmente nosotros los físicos medimos por raciocinio en la parte más alta de la guatita. Entonces usted tiene que darse ese parámetro porque hay líquidos que mojan y líquidos que no mojan. Y el mercurio es un líquido que no moja las paredes, por eso forman esa guatita. Y detrás de todo ese proceso hay una parte de la física que se llama tensión superficial, que no es parte de este curso, pero esas son fuerzas tangenciales que están ahí que hacen que las paredes, ¿cierto?, sean de esa manera. Entonces va a tener que ponerse de acuerdo para hacer las mediciones, porque en algún momento usted puede estar midiendo la parte más alta de ese montículo o en la parte más abajo. Entonces va a tener ahí unos centímetros que eso se puede ampliar a varios metros de error en cuestión. Entonces eso es una de las posibilidades de error cuando la gente mide estas mediciones, como lo hace el tipo con las mangueras, ¿cierto? Que tiene dos gotitas de agua y arriba coloca un nivel, y ese nivel está dentro de ciertos parámetros. Entonces usted va a tener que usar ese tipo de medición en terreno. Entonces va a tener que tomar ahí una cierta resolución. O su profesor le va a decir, mira, tiene que medir respecto a este punto. ¿Qué escala de temperatura inventa el hombre? 3. La escala Celsius, que fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Anders Celsius, que se divide en 100 partes iguales y los puntos fijos y estables, ¿cierto? Son la temperatura de congelación y ebullición del agua y se divide en 100 partes iguales. Y cada diferencia, ¿cierto?, es un grado Celsius. La otra es la escala Fahrenheit, que fue establecida por el físico holandés alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724, y que se divide entre los puntos de fusión y ebullición del agua, pero en 180 partes, y cada una de ellas es un grado Fahrenheit. Y la escala Kelvin, que fue diseñada por el señor William Thomson Kelvin, un físico británico que la diseñó en 1848, que prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto, ya una temperatura hipotética caracterizada por una ausencia completa de energía calórica. Los tipos el otro día denunciaron, ¿cierto?, que llegaron, mediante un experimento, llegaron a el cero absoluto,
es decir, no hay ausencia de energía en ese momento de movimiento. Y las temperaturas se llaman grados Kelvin sin la pelotita. Entonces aquí tiene una comparación. Por ejemplo, si nosotros tenemos agua hirviendo, está a 100 grados Celsius. Si está usted en Estados Unidos, el termómetro le va a marcar 212 grados. Si usted tiene punto de congelación de agua, o sea, tiene hielo, 0 grados, ellos tienen 32 grados. La temperatura corporal de un promedio de un humano, de un cuerpo humano sano, 37 grados, 98,6. La temperatura ambiente entre 20 y 25 grados, para ellos 68 y 77 grados. Y aquí están las tres escalas, ¿ves? Vamos a bajar esto un poquito. Ahí están las tres escalas. Entonces, fíjese bien, el grado Celsius, 100 partes, 100 divisiones, y cada una de estas partes corresponde a un grado Celsius. El primer punto fijo es estable cuando usted tiene hielo, una mezcla de hielo y agua, y los 100 grados cuando usted tiene agua hirviendo. Lo mismo sucede para la escala, ¿cierto? Fahrenheit. Usted tiene una mezcla de hielo y agua, pero a ello le asociaron arbitrariamente el 32. Y cuando usted tiene agua hirviendo, ellos tienen 212 grados Fahrenheit. Y si usted hace la diferencia, 212 menos 32, tiene 180 divisiones. Si usted resta 100 menos 0, aquí tiene 100 divisiones en la misma escala. Y la escala Kelvin, al 0, ¿cierto? Le pusieron 32 y le asignaron 273. Y cuando tiene agua hirviendo, tiene 373. Y son 100 divisiones. Entonces, si se da cuenta, las divisiones entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit la escala Celsius son iguales, es decir, un grado Celsius es equivalente a un grado Kelvin en magnitud, no en la definición. Es decir, si yo tengo un grado Celsius dividido por un grado Kelvin, son la misma cuestión. O sea, yo podría hacer la división sin ningún problema porque tengo 100 divisiones. O sea, en cuanto a la magnitud o módulo, un grado Fahrenheit, un grado Celsius es equivalente a un grado Kelvin. Entonces ahí están las tres escalas de temperatura, está la Rankine también, pero estas son las que más se utilizan. Le insisto, esta la usamos los latinos, los países anglosajones en general, y la escala Kelvin para efectos técnicos de investigación, presentación de paper o investigación científica. Ahí están nuevamente las definiciones de las tres, y aquí están las fórmulas, ¿ves? Para pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit se usa la siguiente relación. Entonces, esto es lo que vamos a usar ahora. Si usted quiere pasar 25 grados Celsius, aquí usted mira, estas fórmulas son conocidas, sí, por supuesto, pero hay que tener un criterio respecto del orden de la operatoria. Por ejemplo, si usted quiere pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, la temperatura la coloca aquí, la multiplica por 9 y la divide en 5. Y a ese resultado le suma 32. Hay prioridad. Primero viene la multiplicación y luego la división y después la suma. Si usted quiere pasar los grados Fahrenheit a grados Celsius, a esa temperatura en grados Fahrenheit le resta 32 y lo multiplica por 5 esa diferencia y todo eso lo divide en 9. Si usted quiere pasar de grados centígrados a grados Kelvin, le tiene que sumar 273,15 o 273. En caso contrario, si usted quiere pasar la temperatura en grados Kelvin a grados Celsius, le resta los 273,15. Entonces, alguien echa de menos alguna fórmula, usted mira, oiga, grados Celsius, grados Fahrenheit, Fahrenheit Celsius, Celsius Kelvin, pero no existe una ecuación entre los grados Fahrenheit y los grados Kelvin, una ecuación directa. Entonces aquí dice, observación, ¿cuál es el procedimiento? No existe una relación directa entre los grados Kelvin y los grados Fahrenheit. Se debe usar como escala los grados Celsius, o sea, como puente. Se usa como puente entonces los grados Celsius. No sé si tiene alguna duda hasta acá. Aló. No, profesor. Ya. No, Entonces, entonces yo le voy a pedir que saque su calculadora porque vamos a hacer algunos ejercicios. Por favor.
Mi calculadora. Ya, chicos. Dice ahí, ¿cuál es la temperatura normal de una persona de 35.6 expresada en grados Fahrenheit? Entonces, lo que me están diciendo, vamos a pasar los grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, para eso vamos a ocupar esta relación. ¿Ven la ecuación que está ahí o no? ¿Qué hacemos con nuestra calculadora? Colocamos 36.5, dice multiplíquelo por 9, igual eso me da 328.5, y eso lo dividimos en 5, y eso te queda 65.7, y a eso le sumo, perdón, 32. ¿Cuánto les quedó? ¿Aló? Profe, ¿lo puede repetir? Acá, pues si tienes que ocupar esta ecuación, son los 36.5, mira, coloca ahí, pone en tu calculadora 36.5, multiplícalo por 9, ¿ya? Y ahora divide todo eso por 5. Y a eso le tienes que sumar 32. ¿Cuánto te quedó? 54.13 periódico. No, pues papá, vamos a hacerlo de nuevo. 97.7. Eso es lo que da, pues, ¿viste? Entonces hay que tener prioridad. Por eso les digo que a veces se pierden porque no ocupan adecuadamente la calculadora porque hay prioridad. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Coloca en tu calculadora, vamos haciéndolo, 36.5. Eso lo multiplicas por 9 porque hay una división ahí, ¿o no? Por 9. ¿Cuánto les quedó? 328,5. Ya, y eso lo divides por 5 ahora, porque está dividido por 5. Divídalo por 5. ¿Cuánto les queda? 35,7. Ya, y a eso le sumas 32. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto les quedó? 97,7. Ya, pues, y ahí tenés que colocar los ciertos grados Fahrenheit, ¿cierto? La unidad. ¿Está claro cómo se hace o no? Sí, profe, dice. Recuerden que hay prioridad respecto a la operatoria, la multiplicación, la división, la calculadora funciona de esa manera, el asunto de los paréntesis también, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que hemos ido aprendiendo, porque la calculadora funciona distinta a como uno la quiere hacer en el papel. Entonces, no quiero que cometan ese error por simplemente hacer un traspaso de temperatura. Ya, aquí hay otro problema, dice expresar en grados Fahrenheit las siguientes temperaturas medidas en grados centígrados. Yo voy a hacer el de menos 30, después usted en su casa hace el de menos 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, vos. Usted coloca ahí menos 30, el menos chiquitito, lo multiplica por 9, eso le queda menos 270, lo divide en 5, le queda menos 54 y a eso le suma 32. ¿Cuánto le quedó? ¿Cuánto le quedó? Menos 22. Menos 22 grados Fahrenheit. Tienes que colocar la unidad. ¿Está claro? Entonces después usted en su casa hace ese de tarea, de ejercicio. Entonces ahí estamos pasando de grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Estas 3 fórmulas las tiene que anotar, o estas 4 fórmulas usted las tiene que anotar para el día de la prueba, las tiene que tener encima, pegadas ahí en su computador, encima de su escritorio, para hacer el traspaso de unidades. Porque lo más probable es que tenga que hacer traspaso de unidades. Así como las conversiones de unidades. Aquí estamos haciendo conversión de escalas termométricas, los cuales tienen una fórmula especial. Es como pasar de kilómetro hora a metros partidos por segundo. Kilómetros partidos por hora a metros partidos divido o multiplico por la constante 3,6. Ya sabemos de dónde sale la constante. Ya, dice aquí expresar en grados Celsius las siguientes temperaturas en grados Fahrenheit. Yo voy a hacer el de 152 en cuestión. Entonces ahora quiero pasar, ¿cierto?, los grados Fahrenheit a grados Celsius. Ocupamos la ecuación que aparece aquí en el medio, esta. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene prioridad ahí? Paréntesis.
el paréntesis. Entonces colocamos nuestro dato, que era 152. Entonces tú colocas 152, le restas 32 y pones igual. ¿Eso cuánto te queda? ¿152 menos 32, cuánto te queda? 120. 120. ¿Qué hacemos después? Ese 120 lo multiplicamos por 5. Me queda 600. Y ese 600 después lo divido en 9. ¿Cuánto les quedó? 66.6. Claro, coma periódico, ¿cierto? Uno debería colocar ahí una rayita y le coloca la unidad correspondiente. Hagamos este otro. 25. Entonces aquí tú colocas, ahí donde dice temperatura en grados Fahrenheit, colocas 25, le restas 32, eso te queda menos 7, lo multiplicas por 5, y eso lo divides en 9. ¿Cuánto te queda eso? Menos 3,8 periódico. Perfecto, ¿ve? Entonces ya se está aprendiendo la mecánica de trabajo, entonces usted ya sabe traspasar de temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit o grados Fahrenheit a grados Celsius. ¿Se da cuenta? Ya, vamos con este otro problema. Dice expresar en la escala Kelvin las siguientes temperaturas. Por ejemplo, vamos a colocar 50 grados Fahrenheit, 50 grados Celsius. Entonces aquí yo tengo que traspasar y ocupar esa expresión. Son 50 grados, entonces coloco ahí 50. Vamos a colocar 273 nomás, no coloque 273,15. Más 273. ¿Y eso cuánto le queda? 323 ¿Qué cosa? Grados Kelvin. grados Kelvin. Sin la pelotita, ¿se da cuenta que no tiene la pelotita de grado? Ya. Ahora vamos a traspasar, ¿cierto? 25.3. Entonces aquí coloca usted 25.3, le suma 273, igual, y eso le queda 298.3. Entonces aquí tiene que sumar o restar de acuerdo a lo que le pide. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, fíjese bien por favor, hicimos la letra C y D, yo voy a hacer la letra A. Tengo que pasar 72 grados Fahrenheit a grados Kelvin. Entonces, aquí tengo los grados Kelvin, pero no tengo una relación directa, ¿no? Una ecuación. Entonces, los grados Fahrenheit los tengo que llevar a grados Kelvin. Entonces, ¿qué hago? Los grados Fahrenheit, voy a usar esta ecuación primero. Coloco aquí los grados Fahrenheit, que son ¿cuánto? 72. Coloque ahí. 72 menos 32. ¿Cuánto le quedó eso? 40. 40. Eso lo multiplica por 5. 200. Y eso lo divide en 9. 22,22. Ahí usted la tiene en grados Celsius, pero la tiene que llevar a grados Kelvin. Entonces ahora usted coloca los 22 grados, los 22,2. Le suma 273. Y eso le queda 295,22 grados Kelvin. Entonces usamos como escala la temperatura en grados Celsius, ¿se da cuenta? Para pasar de los grados Fahrenheit a los grados Kelvin. No existe una ecuación directa. ¿Qué es lo que dice aquí? Observación. No existe una relación directa entre los grados Kelvin y los grados Fahrenheit. Debe usarse como escala la escala Celsius. ¿Les queda claro por qué tuve que hacer ese truco? Chicos, Sí, profesor. ya, perfecto. Y aquí yo les voy a dejar a uno de tarea. O sea, lo van a hacer ahora al tiro. El 6, dice un médico inglés mide la temperatura de un paciente y obtiene 106 grados Fahrenheit. ¿Cuál será la lectura en grados Celsius?
Háganlo, a ver cuánto les da. A mí me dio 41.1. Ya, vamos a esperar al resto, a ver cuánto le dio. Me dio lo mismo. Me Ya, dio lo mismo. Igual. perfecto. ¿De qué aprendió? Ya. Les voy aquí a dar este problema, para que lo piensen y lo hagan. El 10 se dispone de un termómetro de mercurio y otro de alcohol. O sea, usted tiene dos termómetros. El líquido que está al interior de ese tubito es de mercurio, Hg, y el otro de alcohol. Y sabemos que el mercurio se solidifica, o sea, se pone duro a los menos 38,9 grados Celsius y que el alcohol lo hace a los menos 117 grados Celsius. Entonces usted va a viajar a un lugar con los dos termómetros y en ese lugar, en invierno, la temperatura desciende hasta los menos 60 grados Fahrenheit. Entonces, lo que a mí me interesa saber, ¿cuál es el termómetro que yo debo usar? ¿El de mercurio o el de alcohol? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pasar los Fahrenheit a Celsius. Correcto, y después comparar. Entonces, pásenme usted los menos 60 grados Fahrenheit, los pasa a grados Celsius y los compara con el proceso del mercurio y con el proceso de alcohol, y usted me dice, mire, profesor, el termómetro que se debe usar es de tales características. Hágalo, por favor. Profesor, ¿Sí? ya tengo listo. Debo usar el termómetro de alcohol. ¿Por qué razón? Porque la temperatura en grados Celsius es 51,11. Ya. ¿Y qué Entonces se pasó con bajaría, el de mercurio se solidificaría. Claro, ya estamos muertos, ¿no? Sí, Entonces, obviamente, tengo un margen de 51, casi 50 grados más en el cual yo puedo utilizar el de alcohol. Entonces, ahí usted está comparando o haciendo una transformación de unidades de grados Fahrenheit a grados Celsius en cuestión. ¿Le parece? sí. Ya. ¿Las otras personas llegaron al valor o no? Sí, profe, me dio lo mismo. Ya, perfecto. 51,1 periódico. Ya, ok.
Entonces, esa es la idea. Aquí abajo, en esta guía de ejercicios, les puse la ley cero de termodinámica. Ahí está el dibujo que yo ya lo tenía hecho, ya lo había hecho para otra clase de alumnos, ¿viste? Los dos cuerpos de distintos tamaños, con diferentes temperaturas. La temperatura del A es mayor que el B, y se produce una transferencia de energía, ¿cierto?, desde los cuerpos calientes hacia los fríos, hasta aquí, hasta que la temperatura final del cuerpo A y cuerpo B es equivalente a una temperatura que se llama una temperatura de equilibrio o una temperatura final. Y eso se produce la transferencia, y eso tiene que ver con la ley cero. Ya, entonces, aquí hay un problema, ¿cierto?, donde dice calcular la temperatura en que los grados Fahrenheit y grados Celsius coinciden. Entonces, vamos a colocarla, voy a colocar la primera. Ya, esa es la relación que existe. Esto para el problema número, déjame ver, este es el problema número 5. Ahí está la relación, ¿cierto? Los grados, tengo la temperatura en grados Fahrenheit, es igual a 9 quintos más 32. 9 quintos la temperatura en grados Celsius, ¿cierto? Más 32. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Dije CAT la temperatura buscada. ¿Por qué razón? Porque fíjate bien, el problema 5 dice calcular las temperaturas en que los grados Fahrenheit y los grados Celsius coinciden. Entonces, obviamente, esa temperatura le podría llamado X, ¿o cierto? O T sub X, le llamé CAT la temperatura buscada, y esa temperatura tiene que ser equivalente en los grados Celsius, en los grados Fahrenheit y los grados Celsius. Entonces voy a colocar lo mismo aquí abajo, pero ahora eso es la temperatura T. Y también la otra es la temperatura T, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer de ahí? Aislar la temperatura T. Entonces colocamos lo mismo. Espérenme un poquito. Lo pasamos hacia el otro lado con signo negativo, porque era positivo o negativo, y eso te quedó igual a 32. Y aquí lo que me molesta es el 5, entonces voy a multiplicar todo esto, lo vamos a multiplicar por 5. Voy a sacar mínimo común denominador en el fondo. A multiplicar por 5, porque el 5 es el que está abajo molestando. Te multiplica al primer término, al segundo y al tercero. Entonces te queda 5t menos el 5, con el 5 se elimina y te queda 9t igual a 32 por 5. Y 32 por 5 son 160, ¿no? ¿Y eso qué te queda? Te queda menos 4t igual 160. Entonces despejamos el t ahí. Multiplicamos obviamente por menos 1, anticipamos ahí el negativo, y eso te queda 160 dividido en 4. ¿Y eso te queda cuánto? 40 grados Celsius
es equivalente a 40 grados Celsius, y eso es equivalente a 40, ¿cierto?, grados Fahrenheit. Es decir, cuando los termómetros yo los coloque uno al lado del otro, las columnas de mercurio y las columnas de mercurio, ambos, o si son de alcohol, me van a estar marcando menos 40 grados Celsius y me van a estar marcando menos 40 grados Fahrenheit. Y ahí entonces tienen resuelto el problema 5. Y esto se los voy a agregar aquí abajo. Ahí está. Entonces yo podría decirle en la prueba, ¿cierto? Les podría decir, calcule la temperatura en que los grados Fahrenheit es igual al doble de los grados Celsius. Entonces, ¿qué usted debería colocar aquí? Aquí usted me debería decir, sea T la temperatura buscada. Aquí coloca, ¿cierto? Dije el doble, ¿cierto? Entonces usted coloca 2T y aquí coloca T. Si es el triple, 3T y T. Ahora si yo le digo, mire, indíqueme la temperatura, o le puedo calcular la temperatura en que los grados Fahrenheit es equivalente a 1/3 en grados Celsius. Entonces usted debería colocar aquí, debería colocar T y aquí debería colocar T tercios. Aquí debería ir acompañado por un 3. Entonces ahí tendría que ocupar usted la mecánica, ¿cierto?, del álgebra para poder sacar la temperatura. Entonces uno puede ser el doble, el triple, la octava parte, ¿cierto? Un décimo, 1 partido por 10, ¿cierto? 5 cuartos, entonces usted debería colocar aquí 5 cuartos, dependiendo de la relación que uno le indique, o la mitad, ¿cierto? ¿Cuál sería la temperatura que marca, ¿cierto?, en grados Celsius, la mitad en grados Fahrenheit? Entonces usted debería colocar aquí T medios, o la tercera parte, T partido por 3. ¿Se entiende la idea o no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, Se entiende la profesor. idea. Entonces aquí, obviamente, yo les dije, la temperatura tiene que ser equivalente, por eso les puse T y T. Puede que sea el doble, el triple, la octava parte, dependiendo de lo que uno pida, ¿cierto? Entonces, uno usa esa relación, o podría también, yo usé esa relación, usted podría usar esta otra relación, da lo mismo, po. Coloca T y coloca T aquí, si le quería T menos 32 por 5, 9, 9 está dividiendo, pasa multiplicando, ¿cierto? Y le queda 5T menos 160, 9T, pasa hacia el otro lado y va a llegar al mismo raciocinio, a la misma ecuación. ¿Está claro? Entonces depende de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento, por favor? Primero que nada, ¿cierto? Mis alumnos tienen que saber después de esto que en la termodinámica, ¿cierto?, estudia la dinámica de la temperatura, de cómo la transferencia de energía en forma de calor. Que existen dos conceptos, uno que es el calor y la temperatura. Que el calor, ¿cierto?, es una forma de energía que se mide en calor, o sea, en calorías, kilocalorías, joule, y que es, ¿cierto?, es una forma de energía, y que es como el resultado de la diferencia de temperatura al colocar un contacto con otro, se produce una transferencia de energía desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos, y que la temperatura es una variable escalar arbitraria que el hombre inventa para expresar cuán frío o cuán caliente está un objeto, ¿ya? Y ahí entonces inventa lo que son la escala de temperatura y aparece la escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin, cada una de ellas tiene su ecuación, ¿cierto?, que nos permite hacer el traspaso de información de una a otra escala. No existe una transferencia directa entre los grados Kelvin y los grados Fahrenheit, y tengo que usar como puente la escala Celsius, y hay una ecuación en cuestión. Y la ley cero, o la ley cero de la termodinámica, me indica que se produce la transferencia de energía en forma de calor desde los cuerpos calientes hacia los fríos hasta que se produce el equilibrio térmico, es decir, las temperaturas finales de ambos cuerpos van a ser iguales, y es igual a una temperatura de equilibrio, una temperatura final. Y esa temperatura, ¿cierto? Esa temperatura está entre los valores extremos de los dos valores. Y ahí están los termómetros, ¿cierto? Los termómetros se basan, ¿no es cierto?, fundamentalmente en puntos fijos y estables, como son, ¿no es cierto?, el proceso físico de tener hielo y agua hirviendo, fundamentalmente, y eso se cumple en todos los lugares, ¿cierto?, que tú tengas una mezcla de agua y hielo, va a detectar una temperatura de 0, o si tienes agua hirviendo, 100 grados,
va a depender de la altura, ¿cierto? Estoy hablando en condiciones normales. Si tú haces servir una tetera con agua, ¿cierto? En el Monte Everest o cercano al Monte Everest, obviamente esa agua va a comenzar a hervir a lo mejor a los 78 grados Celsius y no a los 100. Entonces me dirá usted, me es más fácil llevar una tetera a una cierta altura para poder calentar el agua porque me estoy ahorrando casi 22 grados Celsius. Claro, por supuesto, pero resulta que el gas se volatiliza mucho más rápido porque hay menos oxígeno. Entonces pierde más gas, puteo. Entonces es una por otra. Y existe una serie de termómetros en cuestiones. Los que más se están utilizando ahora son los digitales, ¿cierto? Pero usted se va a encontrar con pirómetro óptico y va a tener que medir temperatura mediante algún termómetro de esas características, acercando una termocupla, etcétera, etcétera, dependiendo, ¿cierto?, lo que usted tenga a mano en cuestión. No sé si le queda clara esta parte. ¿Dudas, consulta? No, profesor. No, profe. Ya. Entonces, esto es el primer semestre. Ahí está. Ya. Entonces vamos a cerrar esto. Después más rato les subo todo este material arriba, así que no se preocupe. Pero hoy día, ¿cierto? Usted ya aprendió, ¿cierto?, que existe escala de temperatura, tiene las fórmulas y cómo se puede medir, ¿cierto?, estos traspasos de energía en forma de calor. Y cómo medir las temperaturas. Entonces vamos a ir a... ¿A qué hora termina esto hoy día, oye? ¿12:05? Todavía nos falta ya. Espérame un poquito para ver esta cosa aquí, ando buscando otro. No. Tengo que buscar el... pasado, sí. Después este PPT también usted sabe que yo le subo todo este material, lo va a tener a disposición arriba para que usted lo pueda tener en cuestión. Esto es el aspecto teórico de las cosas. El calor, ¿cierto? Ya dijimos que se mide con la letra Q, es una manifestación de energía. El calor es una forma de energía. Examinando las fuentes de calor se confirma que aquel es el resultado de una transformación de otros tipos de energía de acuerdo con la ley de conservación de la energía. Se dice que la energía no se crea ni se pierde, únicamente se transforma. Si yo quiero quemar carbón, entonces hay una transferencia de energía, ¿cierto?, de tipo natural, ¿cierto? Y eso me genera calor y temperatura, y una transformación de energía. Si quemo nafta o gasolina, ¿cierto?, me produce vapor, ¿cierto? Y una transferencia de energía, ¿cierto?, a otro tipo de temperatura, ¿cierto?, o calor. Ahora, ¿cómo son las formas de transferir la energía en forma de calor? Hay tres procesos. El primero, dice acá, en física el proceso es por el que se intercambia energía de calor en forma entre otros cuerpos distintos, diferentes. Parte de un cuerpo está a una distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. El primer proceso es el de conducción. Lo que tú tienes aquí es un atizador de fuego, un trozo de fierro, y el calor se desplaza desde el extremo caliente del atizador hacia el extremo frío, es decir, va haciendo de partícula en partícula, se va calentando. Y por lo tanto tú en el otro extremo, para que no te quemes, obviamente tienes que tener un soporte, ¿cierto?, que sea aislante del calor. Si tú te fuiste a preparar, ¿cierto?, en la mañana, te preparaste antes de ducharte, ¿cierto?, un café, tú colocas el café, lo revuelves con la cuchara y dejas la cuchara, y cuando vas a tomar el extremo de la cuchara está caliente, a pesar de que está fuera
del termo porque se produce mediante un proceso de conducción de partícula a partícula hasta que la cuchara también se calentó. Y eso es un proceso de conducción. El otro efecto, ¿cierto?, es el efecto de radiación. Aquí el gato está haciendo uso de ese proceso. El calor se atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos. Aquí está la fuente calórica y hay ya rayos infrarrojos, ¿cierto?, que se están emitiendo a través del espacio, del aire o el vacío incluso, y llegan al gato y el gato hace uso de esa transformación de energía en forma de calor. Este sería el Sol, aquí estamos nosotros en la Tierra, es cierto, nuestra fuente calórica, nosotros estamos en una distancia tal que nos permite tener el tipo de vida, plantas y animales que tenemos en nuestra Tierra. Y eso genera, ¿cierto?, que hay un uso, ¿cierto?, y estamos en la distancia adecuada para hacer uso de esa energía calórica, ¿cierto?, del Sol. En 5.000 millones de años más, ¿cierto?, que es la vida útil del Sol, de nuestra estrella, va a colapsar, va a consumir a todos los planetas que estén alrededor de ella, inclusive la Tierra. Nosotros no vamos a estar sobre la superficie, va a colapsar, ¿cierto?, todo el proceso y vamos a formar parte de las estrellas del universo, o se puede colapsar, ¿cierto?, en un hoyo negro o en una estrella, en una enana, pero va a aumentar en su tamaño y su volumen, y por lo tanto los planetas que estén alrededor del Sol, los más cercanos, van a colapsar, inclusive la Tierra. Y los demás que estén cercanos, ¿cierto?, van a ser secados, si hay agua, hielo, porque va a aumentar y después va a colapsar. Y el otro proceso es el fenómeno de convección. Tú colocas la tetera en la mañana y hay un desplazamiento de las masas de agua fría, aguas calientes, ¿cierto?, mediante un proceso de esta situación. En la cota submarina, ¿cierto?, en el agua, en el mar, se le llama proceso de surgencia. Hay un movimiento continuo de las mareas, ¿cierto?, desplazamiento de las masas calientes hacia las frías, ¿cierto? Y el agua calentada por la placa asciende mientras que el agua fría desciende, y como eso es continuo, no hay más espacio, entonces se produce un proceso de convección. La estufa eléctrica, ¿cierto?, estos radiadores que están en las paredes normalmente están a la altura del suelo, ellos irradian, ¿cierto?, una fuente calórica, y esa fuente calórica sube hacia arriba por ser menos denso, llega hasta el techo de la casa, la pieza, ¿cierto?, el departamento, lo que usted quiera, y se produce el fenómeno de convección, pues llega hacia arriba, va desplazando, y se produce una circulación, ¿no es cierto?, de estas masas de aire caliente que van desplazando la fría, y finalmente se va obteniendo un medio homogéneo en cuanto a la temperatura. Entonces ahí tiene tres procesos de cómo se conduce el calor, ¿cierto?, mediante los procesos de conducción, radiación y convección. Ahora, normalmente el calor o la variación de calor es equivalente a una cierta constante por la variación de temperatura, porque están asociados. Y esa constante de proporcionalidad es directamente proporcional al aumento de temperatura, y esa proporcionalidad, esa proporcionalidad se convierte en igualdad al introducir una constante de proporcionalidad que se llama capacidad calorífica del sistema, la C mayúscula alta. Y aquí dice nuevamente, si los cuerpos A y B son los dos componentes de un sistema aislado, el cuerpo que está a mayor temperatura transfiere calor al cuerpo que está a menos temperatura hasta que ambas se igualen. Entonces ahí tenemos la constante de proporcionalidad. Y esa transferencia de energía puede ser en un sentido o en otro. Si la temperatura del cuerpo A es mayor que la del B, el cuerpo va a perder energía. O si lo ves desde el otro punto de vista, el cuerpo B recibe energía. De tal manera que la cantidad de energía que uno pierde es equivalente a la que otro gana, de tal manera que la suma es igual a cero. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, estas transferencias de energía son equivalentes, pero uno pierde y el otro gana. Y el que pierde le vamos a colocar el signo negativo. Ahora, si uno quiere calcular la temperatura de equilibrio del sistema, basta con sumar las multiplicaciones de las capacidades caloríficas, ¿cierto?, de los cuerpos por sus correspondientes temperaturas, dividido por la suma de sus capacidades caloríficas. Profe, Sí. esa constante es como según el material. ¿Cómo? Esa constante C es según el material Claro, claro, del cuerpo. claro, tú tienes que, a ver,
Yo siempre le digo a mis alumnos, porque también yo he hecho clases mucho tiempo, hago pues, clases en la escuela de construcción y también le hago clases a los ingenieros en la noche de construcción. De hecho, hoy día yo tengo clases. Hago la física 1 y 2 para los que quieran seguir, ¿cierto? De técnico a ingeniero. Entonces, mis alumnos, como tienen que construir casas, departamentos, y muchas veces tienen que luchar contra las normas que impone, ¿cierto?, el Serviu o quien entrega casas, y esas casas muchas veces tienen los estándares, ¿cierto?, de construcción son mucho más bajas que si tú te haces una casa en cuestión. Vamos viendo las aislaciones, los vidrios, el ancho de las paredes, que es un tipo, este ladrillo tipo, ¿cuánto se llama? El que tiene varios orificios, el delgadito, se llama princesa o... Princesa o prefabricado, o Ya, de fábrica. claro, Princesa. ¿cuánto tiene de espesor? Más o menos como 10 centímetros, ¿no? O menos, más o menos, Sí, más o ¿no? menos. Sí, más o Sí. menos. Tiene dos orificios a ambos lados, para que tú coloques los fierritos, ¿no? Y entre medio tú tienes dos franjas para colocar el concreto hacia abajo, ¿verdad? O colocar, ¿cierto?, a Sí. presión o todo el concreto que tú vas colocando. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacen los maestros? Colocan uno sobre el otro y lo van pegando con un pequeño cemento nomás, pues y van quedando burbujas de aire. ¿Alguien controla que eso esté rellenado totalmente cuando se está construyendo? Nadie controla eso. Por eso que las fugas de calor, ¿cierto?, son enormes. La gente trata de calentar la pieza, o el dormitorio, el comedor, lo que usted quiera, coloca un brasero, una estufa, y usted ya sabe, de acuerdo a la ley cero de la termodinámica, que la transferencia de energía se produce desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que se produce? Una irradiación a través de la pared y de los vidrios. Las pérdidas más grandes por transferencia de energía, de acuerdo a lo que me está preguntando tu compañero, es a través de los vidrios. Y como afuera está más helado, entonces hay un continuo, ¿cierto?, de transferencia de energía desde el interior hacia afuera. Por lo tanto, la casa siempre está helada. En cambio, si yo hago una construcción de un muro con toda la aislación y con todas las implementaciones que hay hoy en día, muchas veces cuando hago clases y explico estas cosas, los chiquillos me van poniendo al día con los nuevos profes, porque están trabajando en empresas, existe el poliuretano, ¿cierto?, concentrado, estas pelotitas como de pluma vidrio, ¿cierto? Se le coloca una serie de reforzamientos. Si tú construyes una casa particular de varios millones de pesos, tú te hacías un muro de a lo mejor de 20 centímetros de espesor, pues. Queda más protegida con toda la aislación, entonces te hace una casa agradablemente térmica. Tú colocas una estufa al interior, ¿cierto? Una estufa al interior y las retenciones son mayores, por lo tanto tu casa se calienta mediante estos procesos de convección, ¿no es cierto? Se calienta mucho más rápido una pieza, etcétera, etcétera. Les voy a comentar una cosa que a mí me pasó aquí. Yo vivo en un condominio, en el segundo piso, los bloques son de 4, me entraron a robar 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer yo? Tuve que protegerme. Entonces tuve que colocar eh, barras de protección en algunas de ellas. Pero en las 3 piezas, en la pieza nuestra, la de mi hijo, ¿cierto? Y en la cocina y en el comedor coloqué ventanas dobles. En vez de colocar, porque no me puedo estar enrejando, pues si en caso de incendio, terremoto, quedo atrapado, ¿por dónde escapo? Entonces yo coloqué ventanas dobles. Entonces tengo la primera interfase, digamos, la primera interfase, a ver, había una interfase inicial que era el vidrio con puertas correderas y el maestro se corrió como 7 centímetros hacia afuera en el alféizar. ¿Saben lo que es el alféizar o no? Es la pestañita que queda afuera, ¿no? Aló. Desconozco, profe. Ya, eso se llama alféizar. Se corrió 7 centímetros y me colocó otra. Disculpe que me estén llamando, ¿eh? Espérame un poquito. Aló. Sí. Mire, estoy en eso, que estoy en clase, no puedo hacer.
Mire, tiene que llegar a Villa Dulce, a la iglesia San José, por favor, y ahí se ubica condominio Milet 2. Sí, no, si usted me dice por calle que esta ruta me venís nueva, yo no conozco allá, por eso estoy pidiendo Es que, dentro de lo posible si me puede mandar la ubicación con las personas que puedan, pues, es que para estoy, esta ruta nueva. sí, estoy solo con mi señora y yo estoy en clase en este momento. ¿Me espera un ratito, por favor? ¿Y tu pareja no la puede enviar? Ya, espéreme un ratito que estoy en clase y enseguida lo voy a hacer, ¿ya? Por favor. Ya, sí, porque la primera entrega de usted, ya. Ya, ok, gracias. Chao. Chicos, me espera un ratito que tengo que entregar un mapa para esta gente. Sí, profesor, tranqui. Espérame un poquito que estoy solo y tengo que hacerle llegar esta cuestión a este caballero. Ya, lo que les estaba diciendo, le estaba comentando que... ¿Dónde se fue esta cosa? Presentación. ¿Me escuchan, verdad? Sí, profesor, se le Ya, escucha. escúchame. Entonces yo tuve que colocar, ¿cierto? Debido a esos robos, segundo piso, entonces el maestro se salió con ventanales nuevamente, una ventana doble, se salió hacia afuera a 7 centímetros. Entonces en este momento tengo ventanas dobles. Entonces tengo la interfase siguiente, tengo aire externo, ¿cierto? Tengo el vidrio, tengo una interfase, ¿cierto? Vidrio-vidrio, donde hay un poco de aire, y luego tengo el vidrio y tengo el interior. Entonces eso me da una mayor protección respecto a la temperatura. Son ventanas dobles. Y lo otro es que también me aísla del ruido. Por ejemplo, si está lloviendo, prácticamente yo me doy cuenta en la mañana que estuvo lloviendo porque no escucho el ruido. ¿Me entiende? Me amortigua mucho el proceso del sonido. Entonces, eso es una buena técnica que usted el día de mañana, si usted se asocia con algún compañero en alguna empresa, ¿cierto? Y se pone a construir casas, decirle a las personas que con una ventana doble tiene doble protección, aísla del ruido y del calor o del frío. Entonces, tengo una casa agradablemente térmica, ¿me entiende? Porque las mayores pérdidas de energía se producen a través de los ventanales. Incluso en el balcón, también yo me salí para afuera, po, y entonces ahora tengo los ventanales, tenía el balcón,
y el balcón también lo protegí con vidrio externo, entonces ahí me quedó como una salita de estar, ¿me entiendes? Entre los dos, si alguien quiere fumar, sale ahí, cierra la puerta interna, abre la externa y sale el humo hacia afuera, y no queda pasada la casa a tabaco. Pero eso es una buena medida respecto de lo que me dijo su compañero, y eso tiene que ver con la conducción térmica. Depende, hay buenos conductores del calor y malos conductores del calor. Cuando se habla de malos conductores del calor, estamos hablando de elementos aislantes. El asbesto, por ejemplo, era un buen aislante térmico, pero el asbesto, ¿cierto?, ya está haciendo, y aquí hay otro llamado de atención a los técnicos en construcción y al ingeniero. Normalmente cuando alguien no sé si usted ve el mano a la obra, Sí, lo veo. ya, entonces, ¿qué sucede? Normalmente ellos se encuentran con asbesto o se encuentran con moho negro, pero como está todo ya estandarizado, las cosas se hacen como corresponden en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa en general, es que se llama, ¿cierto? Se para toda la construcción, se aísla la casa, se llama a una empresa especializada con traje, una serie, y se hace, ¿cierto? Y se retira y se saca todo el asbesto. Y ese asbesto, ¿cierto? Se retira en bolsas especiales con cierta protección y se lleva a una cámara, ¿cierto? Donde se crema eso o se aísla, así como se hacen con las pilas radiactivas o las pilas en minas de sal abandonadas, etcétera, etcétera. Aquí tú contratas los servicios de una persona, eliminas todo el asbesto con algunos maestros por la polución que te produce, y ese compadre que contratáis tú en una camioneta para que lo vaya a botar a un vertedero, ¿cierto? Lo cual no debería ser, porque ese vertedero, alrededor de ese vertedero, hay poblaciones, y los niños van a jugar a esos basurales. Entonces tú sacas la contaminación de un lado y la llevas a otra. ¿Me explico? O también, ¿no es cierto?, que lo que hace el tipo que contrataste, que tiene que llevarlo a un vertedero para que la vaya a botar, te recorre 2 o 3 cuadras y bota las asbesto, ¿cierto?, ahí y se va para la casa, para no gastar benzina y la hace cortita. Entonces, esas cosas hay que controlarlas, ¿me entiendes tú? Y hay que hacerlo como corresponde. El asbesto es un buen aislante térmico, o lo era, y de hecho, en algunos hospitales antiguos, todavía están las cañerías que transportan agua desde una caldera hasta el 10º piso, donde se hace la operación, porque el agua no puede llegar fría, entonces se cubría, ¿cierto?, con asbesto. Hoy día se hace con lana de vidrio y con otros aislantes, para evitar, ¿cierto?, la irrigación o las pérdidas de energía a través de las paredes laterales de estos tuberías, y el agua llegue caliente al 10º piso, donde se va a producir el lavado de manos o la desinfección de algunas cosas, etcétera, etcétera. El hospital. Entonces, obviamente, el cobre es un buen conductor del calor, tiene buena conducción térmica. Cuando tú vas en estos días y vas a un restaurante, normalmente en el centro del restaurante hay una chimenea, ¿cierto?, que está cubierta con cobre. Se ponen unos trozos de palo, ¿cierto?, de madera, unos leños, ¿cierto?, se prende el fuego y llega arriba, calienta el cobre, y el cobre, ¿cierto?, irradia por mediante convección, y tú encuentras entonces un restaurante agradablemente térmico. Pero lo más importante es hacer casas con agradablemente térmica. Entonces ahí donde los chicos me dicen, profe, que esa es la norma del acervo, tenemos que hacerlo como tal, si no, no nos pagan. Pero pareciera ser que ¿dónde está está en la construcción y la fiscalización de esas cosas, en la fiscalización de esa situación. Así que ahí es donde después podemos ver algo de conducción del calor. Ahora, esa capacidad calorífica, la capacidad calorífica, ¿cierto?, de la unidad de masa se denomina calor específico. Esa capacidad calorífica es M por C, la C mayúscula. ¿Qué es lo que M? M es la masa y C es el calor específico. Y el calor específico, como decía tu compañero, ahí están los valores. ¿Los ven o no? Aquí tenemos una tabla de calores específicos. Por ejemplo, tenemos la sustancia, el aluminio, el cobre, el hierro, mercurio, plata, latón, agua de mar, vidrio, arena, hielo, agua, alcohol, lana de vidrio, aire. La lana de vidrio, ¿viste?, tiene un calor específico muy bajo, porque más que nada, ¿cierto?, es un buen aislante del calor, la lana de vidrio. ¿Y dónde encontrar lana de vidrio o espuma de ganso? En estas chaquetas de invierno, en estas casacas. Ahí está la arena, ¿cierto? Ustedes vieron que el problema que se produjo en Estados Unidos, ¿no? Aprovechando de hablar eso. Sí, el del edificio que se derrumbó, ¿cierto? Sí, ¿qué pasó? Según lo que
vi mala mantención de los sedimentos. Sí, de acuerdo, pero se hizo con arena de mar, po, el concreto. Y la arena de mar tiene cristales de sal. Por lo tanto, Y eso corroe el hormigón. corroe el hormigón y además de eso siempre las paredes van a estar mojadas porque la sal, ¿cierto?, aspira o succiona, ¿cierto?, la humedad ambiental, po. Lo que pasa es que ahí no se nota mucho porque está ahí a orilla de costa, pero en invierno las paredes siempre están mojadas. Aquí digamos, en Avenida San Martín, ahí hay un edificio que fue construido con arena de mar, no con arena de río. Y las paredes estaban totalmente mojadas, entonces trataron de hacer varias cosas, pintaban, eso traía moho, ¿cierto?, infecciones y una serie de cosas, y se pintaban y se colocaban ciertas cosas hasta que se hizo un estudio, ¿cierto?, del comportamiento de la arena, y la arena que usaron era arena de mar, y la arena de mar tiene cristales de sal. Por lo tanto, lo que habría que hacer es echar abajo ese edificio, pero ese edificio está desocupado, está frente a la costa acá en Valparaíso, en Viña, y no está ocupado, y la gente que arrienda arrendará por un tiempo, pero como tiene los papeles de comurales, se ensuciará, ¿no es cierto?, entrará el moho, una serie de cosas porque está constantemente húmedo. Hay que hacerlo con arena de río los edificios, estamos hablando de los años 40, en Estados Unidos, se construyeron ciertos edificios con arena. Tú comprenderás que la arena está ahí en el suelo, está ahí mismo, o tenéis que ir a buscar arena a un río, ¿cierto?, a varios cientos de kilómetros, ¿cierto?, arriba, voy a buscar arena, no, pues lo hicieron con arena de mar. Un detalle técnico. Así que ahí también tiene que usted estar pendiente de todo ese tipo de cosas, porque si le traen arena, el socio dice, ya, pues contrataste un camión de arena, sí, ¿qué arena? No, si lo trae al tiro, si la hacemos cortita, y te trae arena de mar, y te pasa el gol. Y tú construyes, ¿cierto?, pensando que es arena de río, o te la mezclan. Entonces, en eso tienes que estar también atento a ese tipo de cosas, porque la decisión la vas a tomar tú, no digamos, la persona que está trabajando, ¿cierto?, que es no el peón, ¿cómo se llama? El jornal, sino la tomas tú como técnico, o como ingeniero peor, po. Entonces ahí tiene el aluminio, el cobre, el hierro. Estos valores no hay que aprendérselos de memoria, uno se los va a dar, pero yo les pediría, ¿cierto?, que se aprendan del de cobre, porque somos productores mundiales de 0,093 calorías partido por grado Celsius. El del agua que vale 1, el del hielo 0,55, ¿ya?, que son los más frecuentes. Entonces estos valores tienen que ver con los calores específicos de la sustancia que vamos a utilizar. Y aquí tenemos entonces la fórmula que nos permite, ¿cierto?, expresar la variación de energía en forma de calor como el producto de la masa de la sustancia por el calor específico por la diferencia de temperatura. M es la masa, C es el calor específico y T las temperaturas. Entonces, yo le he mencionado, ¿cierto?, frecuentemente que en todo modelo o estructura física donde hay una ecuación, siempre hay una constante, y esa constante la que manda es C, que es el calor específico. Entonces el calor específico está aquí, está en calorías, en gramos y en grados Celsius. Por lo tanto, si yo te doy las temperaturas en grados Fahrenheit, ¿qué vas a tener que hacer con esa temperatura final inicial? Si están en grados Fahrenheit, ¿qué es lo que hay que hacer? Aló, Conversión. hay que hacer un proceso de conversión, pues, y usted ya sabe convertir, ¿cierto?, de grados Fahrenheit a grados Celsius, por ejemplo. O si están en grados Kelvin, entonces va a tener que hacer las transformaciones, ¿me entiende? Si te las doy en grados Celsius, es compatible con el valor que yo te voy a dar acá. No habría que hacerlo. Y la masa, si está en kilos o en toneladas, hay que pasarla a gramos, porque C está en gramos. Y todas las cantidades de energía están en calorías. Si yo te las doy en joule, las tienes que pasar a calorías. ¿Y cómo se hace eso? Ahí estamos. Una caloría equivale a 4,186 joules y un joule equivale a 0,238 calorías. Algunos autores usan 0,24. Da lo mismo. 0,238, 0,24, un proceso de aproximación. Ahí está el proceso de conversión. Entonces, si yo te doy la energía en forma de calor, ¿cierto? Te las doy en joule,
Esa cantidad, si son 50 joules, tú la tienes que multiplicar por 0,238 para dejarla en calorías. ¿Por qué? Porque el que manda es C, es cierto que está en, que el calor específico está en calorías. Entonces ahí tiene una ecuación importante. Esto me permite evaluar, ¿cierto?, la transferencia de energía en forma de calor para una sustancia. M es la masa, C es el calor específico y la T sub F y TI la temperatura inicial. Esa diferencia que está ahí puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo va a ser positiva? Cuando la temperatura final sea mayor que la temperatura inicial. Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, significa que el cuerpo recibe calor, porque este valor te va a quedar positivo. Si la temperatura inicial es mayor que la temperatura final, esta diferencia te queda negativa y significa que el cuerpo cede energía en forma de calor, pierde energía. Y esa energía que pierde pasa a formar parte de otro sistema. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa es la ecuación a ocupar cuando yo tengo un aumento o disminución en la temperatura, producto, ¿cierto?, que hay una transferencia de energía en forma de calor. Una kilocaloría son 1000 calorías, que es una de las formas. Una caloría son 4,186 joules o un joule son 0,238 calorías. Ya. Si estuviésemos en el laboratorio, en clases presenciales, posiblemente hubiésemos hecho este laboratorio. Que es una rama de la física que dice ahí calorimetría, calormetría, medida del calor. La determinación del calor específico de los cuerpos constituye uno de los fines primordiales de la calorimetría. ¿Cómo se hace esto en el laboratorio? Tú tienes un vaso de precipitación, un vaso, ¿cierto? Un recipiente de vidrio. Normalmente el vidrio es Pyrex, porque el Pyrex es un buen receptor del calor. Lo llenas con una cierta cantidad de agua. Esa masa de agua, si la densidad vale 1, la masa de agua es igual al volumen de agua. Si son medio litro, será medio kilo, suponiendo que la densidad del agua vale 1. Y tú lo colocas con un termómetro durante un rato. ¿Cuántos serán? Unos 5 minutos. Entonces, de acuerdo a la ley célula termodinámica, es cierto, dos cuerpos que están en contacto, en este caso el agua y el termómetro, que son dos materiales distintos, ¿cierto?, te permite medir la transferencia de energía en forma de calor. ¿Hasta cuándo? Hasta que la temperatura, ¿cierto?, son iguales, es decir, la temperatura del agua es igual a la temperatura del termómetro o viceversa. El termómetro capta la temperatura y tú sabes la temperatura inicial del sistema. Y esa temperatura es equivalente al termómetro y al agua. En forma simultánea, otro grupo de alumnos colocó un trozo de una cierta sustancia, ¿cierto?, que conoce su masa y lo puso en un horno de esto a calentar, suponte tú, a los 100 grados. Y como eso tiene un registro, tú lo pones a los 100 y cuando llega a los 100, te toca una alarma, ¿cierto? Y se desconecta. Entonces tú sacas eso rápidamente con unas tenazas, porque se va a producir un fenómeno de conducción a través de ese material, ¿cierto?, metálico. Entonces tú lo sacas normalmente, tú conoces la masa de eso y lo viertes rápidamente en el agua. Ahí. Y tú esperas un rato. Entonces fíjate bien, la temperatura estaba aquí y alcanzó esa temperatura. ¿Qué es lo que se produjo ahora? Se produjo un equilibrio térmico entre ¿quién? Entre el agua, la sustancia y el termómetro, que registra en cuestión. En este caso es masa del agua y la masa de la sustancia. Entonces aumentó su temperatura. Entonces aquí digo, la variación de energía en forma de calor del sólido más la del agua vale igual a 0, las variaciones. Y si tú pasas eso hacia el otro lado, el calor que pierde el sólido, signo negativo, es igual a la variación de energía en forma de calor que capta el agua. Aquí en este caso, solamente te están colocando en tela de juicio el agua y la sustancia. El vidrio, si es de Pyrex o no, tú no lo sabes. Si es de cobre, si es un recipiente térmico, ¿cierto? Tú no lo sabes. Por lo tanto, eso tú lo dejas así nomás, entonces tú haces el balance de energía entre la sustancia y el agua. Y aquí tú colocas la ecuación, el delta Q que acabamos de ver. Esa ecuación, la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Entonces tú colocas aquí la masa del sólido
por el calor específico del sólido por factor de la temperatura final menos la temperatura inicial del sólido. Tú la temperatura inicial la sabes porque la registró el microondas o el horno. La masa tú la sabes porque tú masaste esto previamente. Lo que no sabes de qué material es y le colocas un signo negativo. ¿Por qué? Porque pierde energía en forma de calor y va a alcanzar una temperatura final. Y esa temperatura final es igual a la del agua, porque alcanzaron los dos la misma temperatura de equilibrio. Y al otro lado tú colocas la masa de agua por el calor específico del agua, por la temperatura inicial del agua. Tú registraste la masa de agua. Inicialmente tú la sabías. Y la masa de agua tú la sabías. Y el calor específico del agua, ¿cuánto vale? 1. Normalmente se utiliza el agua porque es el canal hombre, conozco varias propiedades, la puedo encontrar entre hielo, en estado sólido, líquido, gaseoso. Y de esta ecuación, como tú conoces la masa del sólido, la masa del agua, el calor específico del agua, tú registraste mediante la observación la temperatura que se alcanzó, la temperatura final de equilibrio para ambas sustancias, que es la misma, y tú conoces la temperatura inicial del sólido, que lo sacaste del horno, y la temperatura inicial que fue registrada, tú podrías calcular el calor específico del sólido. Y tú vas a llegar a un valor y lo podrías comparar con la tabla, y podrías decir, ah, era de aluminio, medio cercano a 0,212, o es de cobre, de hierro, o es de plata, o es de latón, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Está claro cómo se hace esto, la calorimetría, que es una rama de la física que permite medir, ¿cierto?, esta transferencia de energía en forma de calor? Sí, profesor. Ya. Ahora, esta ecuación que está aquí, reitero, solamente me sirve, ¿cierto?, para evaluar los aumentos o disminución de temperatura y las transferencias de energía en forma de calor. Si es un sólido, sigue estando en estado sólido. Si es estado líquido, sigue estando en estado líquido después del proceso. Si es estado de vapor o si es estado sólido, líquido o gaseoso, ¿cierto?, sigue estando como gas, como líquido en cuestión. Solamente hay aumento o disminución de temperatura. Pero la práctica o la naturaleza predice que hay cambios de estado o calores en los cambios de estado. Entonces aquí dice, uno de los efectos más comunes del aporte de la energía calórica es el cambio de estado de los cuerpos. Es bien conocido que el hielo al calentarse se convierte en agua líquida y que ésta se transforma en vapor por encima de cierta temperatura. Esta sucesión de fases se reproduce en distintas formas y rasgos de diferente naturaleza. Y aquí están los cambios de estado durante los procesos. Entonces, durante los procesos de cambio de estado o de fase de un cuerpo no se produce un incremento de temperatura cuando se aporta calor. En la mayoría de las sustancias cabe distinguir los siguientes procesos. Hacia allá yo le incorporo, hacia la derecha le incorporo energía. Hacia acá yo les traigo energía al sistema. ¿Y cuáles son los estados de la materia? ¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Claro, eso es en primera instancia, pero mis alumnos van a entender o tienen que saber que existen más estados de la materia. El que viene a continuación sería el cuarto estado de la materia, el plasma. El quinto estado de la materia, ¿cierto?, es un condensado de Bose-Einstein. Y un sexto estado de la materia, ¿cierto?, sería un condensado de neutrones. Y ahora se están proponiendo, ¿cierto?, otros estados de la materia. Esto es lo que se trabaja, ¿cierto?, a nivel de los colegios, pero uno como profesor debería darle un trabajo de investigación a los alumnos, lo cual yo hago normalmente o lo hacía, ¿cierto? Y le decía, ¿cierto?, que investigaran el plasma como el cuarto estado de la materia, el condensado de Bose-Einstein, ¿ya? En cuestión, ¿qué es lo que es el plasma? El plasma es un cuarto estado de la materia y que tú lo encuentras fundamentalmente ¿dónde? Lo encuentras, por ejemplo, en la lava de los volcanes. A usted lo van a llevar en algún momento, ¿cierto? Porque así es sabido, los van a llevar a la casa central y les van a enseñar a soldar al arco. Tiene que tener una mascarilla especial, un traje especial de guantes, ¿cierto? Y lo van a hacer soldar. En esa soldadura al arco, ahí tiene plasma. Cuando cae un rayo, ¿cierto?, hacia la Tierra, o sube un rayo hacia arriba, ahí usted tiene plasma.
el proceso, ¿cierto?, de interacción entre las partículas que llegan con carga y la línea de campo magnético, ¿cierto?, terrestre en los polos, da lugar a las auroras boreales, y eso es plasma. Entonces, si bien es cierto, está presente, pero nadie va corriendo, ¿cierto?, a jugar con la lava, ¿cierto?, con la lava de los volcanes. ¿Está claro? Entonces usted debería saber hoy día, esto se le extiende, que tiene los estados de la materia son sólido, líquido, gaseoso, el cuarto el plasma, el 5 sería el condensado de Bose-Einstein. Cuando digo el condensado, es un material que fue predicho por los años 40 por Bose, que era un científico hindú, Einstein, ¿no es cierto?, el famoso Einstein, el padre de la relatividad, que predijeron teóricamente la existencia de este condensado. Así como la partícula de Higgs, el señor Higgs dijo en algún momento de su vida, por los años 50, ¿cierto?, 60, dijo que existía una partícula, que esa partícula apareció, ¿cierto?, en el Big Bang. Teóricamente estaba predicha. Y esa partícula que apareció en el Big Bang fue la que le otorgó de masa a todos los cuerpos del universo. Entonces hubo que pasar una infinidad de tiempo para tener disponible, ¿cierto?, mayor cantidad de energía, pasar a los gigaelectronvolt, generar, ¿cierto?, una cosa carísima, ¿cierto?, todos estos aceleradores de partículas que está ahí entre Suiza, Alemania y Francia, ¿cierto?, un acelerador de partículas que permitiera, ¿cierto?, la generación de la energía necesaria suficiente para hacer colapsar 2 protones y visualizar la traza de esa partícula, ¿cierto?, que fue la partícula de Higgs. ¿Por qué Higgs? Porque es el apellido del señor. Y esa partícula lo que hizo fue apareció en el momento de la colisión el Big Bang y le otorgó de masa a todos los objetos que existen en el universo. Entonces ahí tiene 5, y el otro ahora es un condensado de Bose-Einstein. Y ahora en una de estas misiones, ¿cierto?, en la estación espacial que tenemos arriba, fueron unos norteamericanos y trataron de hacer ese proceso en condiciones de de gravedad, ¿cierto? Y lograron ellos hacer ese experimento y lograron, ¿cierto?, demostrar la existencia de este condensado de Bose-Einstein. Lo hicieron en el espacio. Entonces ellos lo predijeron y ahora se está trabajando, ¿cierto?, en la detección de esa situación de un condensado de neutrones. Y aquí voy a ver una noticia que me llegó ayer. Déjame ver si la encuentro. Me aparece la pareja de la polola Sonia y Sasa de Vidal, eso después lo voy a ver. Está en la presencia de una partícula que se llama el acción, que es la que permite, ¿cierto?, algunas cosas. Me llegó ayer la información, la tengo por aquí, parece. Espérate un poquito, se la tengo aquí en el teléfono. Entonces, a través del avance, déjame buscar. Aquí dice que una partícula subatómica muy peculiar, su existencia fue postulada por la teoría de Pesce-Quinn en 1977 para resolver el problema CPE fuerte y la conservación de la simetría en el marco de la cromodinámica cuántica, suponiendo que sería una partícula de masa muy pequeña y sin carga eléctrica. Entonces, los tipos están trabajando en qué es la acción, ¿cierto?, para poder explicar, dice aquí, a la casa de la acción, la partícula que puede explicar el Big Bang. Detectar esta partícula aún teórica mostraría cómo era el universo, ¿cierto?, cómo era el universo cuando tenía menos de 1 segundo, y podría también resolver el misterio de la materia oscura. Entonces los tipos están trabajando con esa situación. Entonces esto está en constante evolución. Entonces un profesor que está en un colegio
como mis alumnos, ¿cierto?, llegan aquí a mis manos, ¿cierto?, y yo les pregunto cuál es el estado de la materia, son capaces, ¿cierto?, de entregarme solamente 3, entonces habría que actualizar esos conceptos. Por eso que uno habla del plasma, uno habla del condensado de Bose-Einstein y uno habla, ¿cierto?, ahora del condensado de neutrones. Eso está, ¿cierto? El condensado de neutrones todavía no hay vigencia, porque es una cuestión teórica y el experimento no hay una correlación entre lo teórico y lo experimental. Pero sí hay una correlación entre, para el plasma y para el condensado de Bose-Einstein, porque eso es, hay una alta correlación entre lo teórico y lo experimental, y por lo tanto eso pasa a ser una ley. Por lo tanto, esto habría que modificarlo y colocar aquí los 5 estados de la materia hasta el momento. Entonces aquí está el sólido, líquido, gaseoso, y esto es lo que se trabaja, pero un profesor de colegio debería hacerle un proceso de investigación, ¿no es cierto?, a los alumnos para que entiendan que existen un avance tecnológico y ir actualizando esos conocimientos, pero como no se hace, entonces los alumnos llegan totalmente desfasados. Pero bueno, aquí tú tienes la materia en estado sólido, líquido, gaseoso. Si tú llevas un sólido, hielo, lo fundes, entonces lo llevas a líquido, entonces un proceso de fusión. Tú le suministraste energía, le metiste calor al sistema, voy hacia la derecha, y si ese líquido, tú le metes más energía, lo vas a evaporar, lo vas a vaporizar, y lo vas a convertir en gas. Si ese gas tú lo dejas enfriar, lo licúas, y lo llevas a líquido nuevamente, o lo condensas. Por ejemplo, cuando estamos ahora con frío, ¿cierto? Al otro día los vidrios amanecen mojados. Todo el calor, ¿cierto?, llegó a los vidrios, se perdió temperatura a través de ellos, la transferencia de energía a través de los vidrios es alta, entonces pierde energía y los vidrios se mojan. Entonces ahí con un proceso de condensación, perdió energía a través de, o temperatura a través del vidrio. Y si ese líquido tú le vuelves a sacar energía, ¿cierto? Le bajas la temperatura y le tiras un poco de hielo, puede llegar hasta unos menos 4 grados Celsius, tú lo solidificas. Entonces tengo un proceso de fusión, de vaporización, de licuación o condensación, si viene en sentido contrario, y de solidificación. Si tú de sólido a líquido gastaste $5 y de líquido a gas tú gastaste $7, tienes un gasto de $12. Pero ahora si tú le pierdes tú le haces perder la temperatura, tú recuperas y lo llevas a líquido, recuperas esos $7, y después si lo llevas de líquido a sólido, recuperas esos $5. Es decir, todo lo que invertiste lo recuperaste obteniendo los $12 de vuelta. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se va transformando. Ahora, si tú eres bueno para la pelota, entonces tú te saltas del medio campo, bravo, ¿cierto? Lanza desde el estado sólido un pase, ¿cierto?, y llega a la otra área o a la cercanía del área. Te saltaste al medio campo y lo convertiste en gas. Entonces tienes un proceso de sublimación. Por ejemplo, un yastá, una sal de fruta, una pastilla sólida, la tira del agua, ¿cierto? Rápidamente se disuelve y se va de sólido a gaseoso. Hay una sublimación. Y si tú te quieres traer de gas a sólido, es cosa que tú tengas, por ejemplo, la pasta de zapato, de betún de zapato, la haces perder, ¿cierto? Y te salta del medio campo y la conviertes en sólido, ¿cierto? De gas lo pasas a sólido. Y esa es la energía interna. Entonces, para eso, como estos procesos de cambios de fase o cambios de estado de la materia se producen a temperatura constante, yo no puedo ocupar esta ecuación. Sí, dígame, señorita. Levantaron su mano. ¿Qué necesitan? Ah, ya voy a terminar el tiro. Deme 2 minutitos y termino. Gracias. Como los procesos de cambio de fase ocurren a temperatura constante, yo no puedo ocupar esto porque sería la temperatura final igual a la inicial. Y entonces en ese caso yo invento los calores de fusión o vaporización, cambios de estado. Y aquí están los calores de fusión para los diferentes materiales, ¿ya? Y la temperatura de fusión, ¿no es cierto? Y temperatura de ebullición y el calor de vaporización para el agua, el plomo y el cobre. Y aquí están los cambios de estado, ¿viste? Tú tienes hielo a menos 30, lo llevas a 0, le aumentaste su temperatura, luego, ¿cierto? Tú le tienes que incorporar otra cantidad de energía adicional para mantener constante esa temperatura. Y luego le aumenta la temperatura
para llevarlo, ¿cierto?, a agua hirviendo. Luego, si tú esa agua hirviendo la quieres convertir en vapor, el proceso a temperatura constante, y ahí tienes vapor sobrecalentado o sobresaturado. Entonces ahí tienes los cambios de la materia y los cambios de estado, ¿cierto? Ocurren a temperatura constante y los aumentos de temperatura son con una cierta gradiente en cuestión. Bien, llegamos hasta acá. Chicos, ¿les parece? Sí, profesor. Ya, le aviso en la semana para que veamos el asunto de los laboratorios. Les voy a extender la fecha, ¿de acuerdo? Ya, profesor, muchas gracias. Ya, entonces ahí los ponemos al día y no se preocupen, dice, estén tranquilos, pero quería hacer la clase porque si no, me fallaba. Listo, nos vemos. Chao, chao. Sí, profesor. Chao, que esté. Chao. Profesor, estoy bien.